Vamos a hacer un ajuste entonces en el sílabus para que ustedes tengan los tiempos suficientes para desarrollar las actividades que tenemos que hacer, las actividades evaluativas. Yo subí hace 2 días atrás, un día atrás, las notas de todos los talleres, ¿ya? No sé si las vieron, me queda solo subirles la parte de la nota de la prueba misma, que recuerden ustedes que la habíamos organizado de la siguiente manera. Dijimos que el taller 1 tenía un 10% de valor dentro de la primera nota, el taller 2 un 15%, y evidentemente, ¿cierto?, el resto de la prueba es 75, 80, 90, 75%. Tengo aquí todos los talleres entregados menos uno. ¿Ah? Y acá tengo, creo que todos los talleres entregados, y tengo una compañera que no entregó ni el 1 ni el 2, por lo tanto me da la impresión que a lo mejor pudo retirarse de la carrera. ¿Saben de ustedes de alguna compañera que ya no esté asistiendo? ¿No? Ya, pero hay una persona que me debe, no están los 2 talleres. María José, buenos días. Almendra, Francisca, Anaíd, Isidora, Karina, que son quienes se incorporaron recién. Estoy comentando entonces, si lo alcanzan a ver, voy a ajustar un poquito más el zoom para que puedan ver la pizarra. Y pónganme, ¿cierto? Ustedes en su Zoom me tienen que poner en vista del hablante para que vean el cuadro más grande desde donde yo les estoy hablando. Denme un minutito que estoy ajustando para que puedan ver. Estaba señalando entonces que el viernes yo creo que voy a empezar a subir las notas de las preguntas. El aula es súper traicionera en materia de revisión cuando uno hace preguntas, y cuando yo voy a revisar me aparecen sus respuestas y un cuadrito abajo para retroalimentación y para poner el puntaje. Ese cuadrito es súper traicionero porque ayer, por ejemplo, estaba terminando de revisar unas pruebas de básica y también la primera retroalimentación que yo hacía la guardaba, la archivaba, pero en la segunda no hubo caso, me borraba la retroalimentación una y otra vez, por lo tanto, es muy probable que yo les suba, arme otro, como una tarea de entrega para que yo les pueda subir una retroalimentación de lo mismo que tal vez no va a quedar puesto en el aula, ¿ya? Para que tengan su retroalimentación. Bien, y retomamos entonces desde donde habíamos quedado. Yo la semana pasada les dejé unos materiales para que pudiéramos avanzar. Hay 2 documentos allí súper importantes, y también había una cápsula que es más o menos similar a lo que yo voy a hacer hoy día. Si tuvieron oportunidad de verlo, muy bien, y si no, ¿cierto? Hay hartos conceptos que vamos a trabajar a la fecha. Recuerden que lo último que nosotros estábamos viendo cuando nos encontramos la última vez antes de la prueba fue lo que tenía relación con el desarrollo fonológico en los niños. De hecho, revisamos un concepto que es súper importante para la clase de hoy día, que era el concepto de fonema, ¿cierto? Que era esta realización que se hace, ¿cierto?, de un sonido, y que es súper importante que con los niños podamos manipular ese sonido, porque hay una cuestión que es fundamental, que es a mayor desarrollo de la conciencia fonológica, ¿cierto?, mayor facilidad para hacer el tránsito entre la oralidad hacia la escritura, o la pase desde la oralidad hacia la escritura, ¿ya? Y sabemos efectivamente que si bien no es función de los niveles de transición, desarrollar el proceso de lectoescritura, sí, mucho de lo que se hace, yo diría que fuertemente en los 2 niveles de transición, tiene que ver con un efecto que es decisivo en el momento en que los niños empiezan a leer y escribir. Ahora, si ustedes van a las bases curriculares de educación parvularia, efectivamente allí van a encontrar explícitamente
el que los niños puedan, por ejemplo, conocer las vocales, ¿ya? Conocer las vocales. Y eso tiene que ver con una preparación que se hace para el proceso posterior. Y es justamente ese proceso posterior del que vamos a hablar hoy día. Yo les subí, acá estoy, déjenme, les subí en la pestaña correspondiente aquí, al final les subí, ¿cierto?, el objetivo de la clase de hoy, que es súper importante porque con este objetivo vamos a trabajar varias sesiones, que es estimular, ay, se me olvida que estas pizarras son súper sensibles. ¿Dónde se me fue? Entonces, les decía que con este objetivo vamos a trabajar varias clases. Y este objetivo, no sé si lo puedo agrandar así, no. Este objetivo dice estimular y trabajar la conciencia fonológica en la segunda etapa de la educación infantil. Ese es un concepto que lo podemos discutir, pero estamos hablando, ¿cierto?, de los 4 años para arriba. Diseñando, vamos a estimular y trabajar diseñando una propuesta didáctica para su desarrollo. ¿El desarrollo de qué? De la conciencia fonológica en niños de 4 a 6 años para favorecer el futuro desarrollo del lenguaje oral y escrito. O sea, ahí tenemos un objetivo de tremenda relevancia para el tránsito, ¿cierto?, posterior hacia los niveles de la educación básica. Como palabras claves en esta parte del curso tenemos, ¿cierto?, yo desagregué lo que es conciencia fonológica en conciencia de rima, conciencia de palabra, conciencia silábica y conciencia fonémica. Aquí, aparte de la conciencia de rima, ¿cierto?, vamos desde la unidad mayor hasta la unidad menor, que es el fonema. ¿Cuáles materiales utilizados? PPT de la clase, que se llama Diseñando a partir de conciencia fonológica, y sus correspondientes enlaces. Este PPT tiene un montón de enlaces a sitios web adentro, por eso puse y sus correspondientes enlaces, que a lo mejor no los vamos a poder revisar todos hoy día, que son enlaces a sitios de interés o donde se profundiza algún concepto. Estoy atenta al chat por si tienen alguna pregunta, o si no, abren su micrófono y me la hacen sin problema. Además de 2 documentos que han sido subidos en la semana 8, y una cápsula, dice, se reitera revisión de la cápsula de semana 8. En la semana 8 yo les dejé 2 documentos, súper importantes porque son documentos cuyo destinatario son educadoras de párvulo. Si ustedes abrieron este primer documento, que es este, ¿cierto?, que se llama Desarrollo del lenguaje a través de la lectura, y es un documento que define muy concretamente, sin hacer una gran revisión teórica, qué vamos a entender por conciencia fonológica. Fíjense ustedes que es un documento bastante breve, ya, y que tiene algunos referentes, ¿cierto?, entre ellos Clemente, que lo vamos a leer en algún momento también. Y el segundo documento era este, no me deja volver atrás, tengo que ir desde acá. El segundo es este, que es una suerte como de PPT en PDF, que es también, ¿cierto?, orientado hacia educación parvularia y que va mostrando algunos elementos sobre cómo se trabaja esta conciencia fonológica que está discutida teóricamente en el otro documento. Aquí ustedes van a encontrar algunas cosas que yo tomé para la clase de hoy día y van a encontrar fundamentalmente esto, que es súper importante y lo vamos a revisar en profundidad, y tienen ejemplos, ¿ya? Esos 2 documentos están pensados, ¿cierto?, en una capacitación que se hizo para educadoras de párvulo. Profe, Dígame. ¿me escucha? Sí, pues súper bien. Es que en la segunda hoja de ese archivo, el que estábamos viendo, ¿Sí?
Yo como que tomé de nota que para mí, por lo que yo había entendido, vendría primero como un ciclo de que primero es conciencia fonológica, después la morfosintáctica, después la semántica y después la pragmática, como que ese sería el orden. Sí, en realidad la conciencia semántica y la morfosintáctica van de la mano. Yo diría que incluso en la semántica primero y después la morfosintáctica, en ese orden, conciencia fonológica, conciencia semántica, conciencia pragmática y morfosintáctica, en ese orden, ¿ya? Lo que pasa es que aquí están puestos casi en un mismo plano, ¿ah? Están puestos en un mismo plano. Y lo más importante acá es que se intersectan, ¿ya? Eso es como lo más relevante acá. Pero eso lo voy a explicar porque tomé justamente esa diapositiva en el PPT. Entonces vamos a partir... Ah, dígame. No, no, gracias. Estoy atenta a sus preguntas. Ya, entonces vamos a partir con la clase de hoy, que es justamente mirar esto a lo que le llamamos conciencia fonológica, pero desde el interior. Yo había traído un pasadiapo para poder moverme y no estar aquí al lado. Denme un minuto a ver si lo encuentro. No lo voy a encontrar. Ya, entonces, primero que todo, vamos a tener aquí, tenemos algunas definiciones que ustedes ya vieron en las clases anteriores. Dijimos que conciencia fonológica eran estas capacidades metalingüísticas, ¿cierto? Algunas de ustedes manejaban el concepto de lo que es metalingüístico, pero que tiene que ver, ¿cierto?, con el lenguaje en sí mismo. Eso es metalingüístico. Meta es en sí mismo, es un prefijo griego, y lingüístico tiene que ver, ¿cierto?, con los elementos de la lengua. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, las capacidades metalingüísticas son aquellas que permiten reflexionar acerca de nuestra propia lengua. Eso es metalingüístico, ¿ya? Por ejemplo, que yo les diga que perro es un sustantivo común concreto, tiene que ver, ¿cierto?, con la capacidad metalingüística que yo tengo de reflexionar acerca de un elemento que está en una construcción discursiva, y puedo decir que el perro es, ¿cierto?, cualquier perro. No es un perro en particular porque no estamos usando más que un sustantivo genérico para denominarlo. Entonces, tenemos esta capacidad y dentro de ella se encuentra la habilidad metafonológica. Ese es un concepto nuevo. La habilidad metafonológica o conciencia fonológica, dentro, fíjense ustedes que dentro de las capacidades metalingüísticas está la conciencia fonológica, que es esta capacidad para reflexionar, manipular, por ejemplo, los sonidos de nuestra lengua. Cuando yo les digo, no a ustedes, sino que un ejercicio que hacemos con los niños. Cuando yo digo, ¿cuántos sonidos hay ahí? Y un niño es capaz de decir 1, 2, 3, 4, estamos trabajando sobre los sonidos. Es la capacidad que tiene un niño o una niña de identificar los sonidos que componen una unidad léxica. Y eso es fundamental para la lectura. Fundamental. Yo también podría decir ya. ¿Y podemos decir cuántas sílabas tiene? Entonces, tenemos una palabra compuesta de 2 sílabas. Podemos decir una palabra que rime con mamá y, evidentemente, supongamos que sale la palabra papá. ¿Qué pasa si a mamá le quitamos el último fonema? Queda y si le quitamos S, queda ma, y si le quitamos S, queda ¿ya? ¿Y qué pasa si a mamá le agregamos S, otra sílaba? Entonces, fíjense ustedes que estamos manipulando los sonidos justamente en esta capacidad o en esta conciencia fonológica, siendo esta habilidad metalingüística la más importante en la etapa inicial del aprendizaje de la lectura y la escritura. De hecho, yo les voy a mostrar después cómo el texto
de primero básico que usa el Ministerio de Educación para el 70% de los estudiantes de Chile, un poco más, que van a la educación pública o particular subvencionada, trabaja fundamentalmente a partir de la conciencia fonológica, ¿ya? De hecho, si ustedes lo buscan acá, miren, les voy a hacer una demostración in situ para que vean la importancia de este proceso. Se llama Leo Primero. Aquí están los textos escolares. Ay, estaban los textos escolares más acá. Espero que esté liberado acá. No, no quiero ir acá, quiero... No los tienen disponibles para descargar en este minuto. Bueno, después a ver si alcanzo a descargarles porque quiero que vean actividades de cómo funciona, ¿cierto? Esto en términos... Acá, a ver. Acá está. Estudiante accede al texto escolar. Descarga. Ya, fíjense ustedes que este es el texto para primero básico. Este es el que usa un niño de 6 años. Hay unas lecturas aquí, están partiendo por el trabajo con las vocales. Ahí está el caligrafiar. Miren, fíjense ustedes, esta primera actividad dice, encierra en un círculo los sonidos que empiezan, los dibujos que empiezan con el sonido A. Ya, esa actividad que ustedes la habrán visto muchas veces y que se hace mucho en los jardines infantiles, responde a la estimulación, en este caso, de la conciencia fonémica, porque le estamos pidiendo que en su cabeza el niño diga manzana, manzana, y sea capaz de discriminar solo el sonido inicial respecto de lo que le están pidiendo, ¿ya? Luego hay ejercicios de este tipo. Por ejemplo, voy a avanzar un poquito hacia las consonantes. Ya, eso es básicamente lo mismo. Quiero avanzar hacia las consonantes. Ya, miren este. Ya. Fíjense que aquí también es conciencia fonémica, pero de sonido final. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejercicio de un poquito de mayor complejidad, porque fíjense ustedes que él tiene que buscar palabras que terminen con camión, con la n. Entonces dice pelota, pero podría decir balón también. Fíjense ustedes que ahí hay una ambigüedad. Raqueta, pantalón, hormiga. ¿Ya? Entonces ahí también está trabajando conciencia fonémica, pero de sonido final. Quiero mostrarles otros ejercicios que vienen acá. Acá, miren este, dígame. Sí, que lo oralicen. Súper bien, hay que oralizarlo. ¿Ya? Fíjense este, miren. Dice, ¿cuántos sonidos tienen? Dice, observa y nombra los dibujos. ¿Cuántos sonidos tienen? Dibuja una línea por cada sonido. Entonces el niño dice, mesa, a. ¿Ya? Oveja, entonces acá, ¿cierto? Necesariamente él tiene que pensar en la O, B, A. No importa que la J no la haya visto, porque la J no la ven hasta el tomo 3. Este es el tomo 1, son 6 tomos. ¿Ya? No la ven hasta el tomo 3, más o menos, la J. Aquí, ¿qué han visto? Han visto la M, han visto la P, que son las primeras que se ven, las vocales, la S, que también es de las primeras que se ve, pero no importa.
no es lo relevante. El niño no tiene que poder escribir oveja, tiene que poder decir cuántos sonidos tiene, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ocurre el siguiente fenómeno. Tengo 3 sonidos, sol. Si yo a este ejercicio le sumara, por ejemplo, conciencia silábica, que es esto, ¿ya? Cuando yo decía mamá, fíjense ustedes que aquí nos enfrentamos con una palabra que es monosílaba, que es un solo sonido, ¿ya? Y que es algo que después, ¿cierto?, se va trabajando en conciencia morfológica, qué sé yo. Entonces hay muchos ejercicios todo el tiempo. Fíjense ustedes que aquí es la misma idea, pero tienen que dibujar con un puntito. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque ustedes van a tener que hacer este tipo de diseño. ¿Qué presupone y qué es lo importante de este ejercicio? Que los niños no necesitan leer. No necesitan leer. ¿Por qué? Porque el sonido, la imagen se transforma en lo que tú decías, ¿cierto? Esta cadena sonora que el niño dice, gato, gato. No hay ni un texto, estas son las instrucciones que da la educadora, o en este caso la profesora de básica, no hay un texto que un niño o una niña necesite leer para poder trabajar sobre, en este caso, ¿cierto?, conciencia fonémica. Y así, más adelante, ¿ya? Esto, miren, aquí, esta es una buena muestra de conciencia semántica. Une los dibujos de la misma categoría. Entonces yo digo, este con este son iguales, son medios de transporte. Eso es conciencia semántica, lo vamos a ver más adelante. Y a ver si encontramos algún ejercicio más. El lagarto y la lagarta. Fíjense que aquí esto... Aquí ya hay un poco más de... Ya, aquí la misma cosa, ¿cuántos sonidos tienen? Fíjense ustedes que hasta el tomo 3 de este libro que les decía que son 6, están todo el tiempo reforzando conciencia fonológica en sus variados, ¿cierto?, en sus variadas dimensiones. Entonces, por eso es que les digo que es súper importante en la etapa inicial del aprendizaje, de la adquisición de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico este sonido y lo aíslo y digo, luego lo que se hace es asociar a ese sonido una grafía. Y entonces aparece este fonograma o aparece, ¿cierto?, el grafema, que es la representación del sonido. Y ahí, por ejemplo, trabajan, las profesoras de educación básica trabajan a partir de las 4 formas de la letra. La mayúscula y la minúscula en imprenta, y la mayúscula y la minúscula creo que tiene una vuelta más ahí, en manuscrita, ¿ya? El texto Leo primero trabaja solamente la forma imprenta. Hay toda una discusión ahí, ¿eh? ¿Le seguimos enseñando a los niños la manuscrita? ¿O ya no es necesario? ¿Dado qué? ¿Dado qué? ¿Por qué podríamos no enseñarles la manuscrita? Muy bien, por la tecnología. Los niños manejan tablets, manejan computadores, teléfonos, y en ninguno de ellos hay manuscrita. Solo es mano imprenta. Esta forma, ¿ya? Por lo tanto, tiene sentido enseñarles esto que probablemente solo lo vean en la sala de clases. Solo lo vean en la sala de clases. Que está, ¿cierto?, dispuesta con materiales donde hay manuscrita. Ahora, es una discusión súper interesante para las cuales hay argumentos en ambos casos. Países como Finlandia, que ustedes saben que son un referente en educación para el mundo occidental, abandonaron la enseñanza de la manuscrita. Ya no está incorporada en su currículum, no hay más manuscrita. ¿Por qué? Porque asumen que en un país que está
altamente tecnologizado, ¿cierto? La probabilidad de usarla y de escribirla y de tener el cuaderno de caligrafía está obsoleta. No obstante, desde el área de las neurociencias hay apoyo a que el uso de la manuscrita genera en el cerebro de los niños un efecto que no lo genera la manuscrita, la manoimprenta, que es el de unidad. Les pongo el caso de mi hijo. Mi hijo hoy día está en segundo básico, el año pasado lo pilló la pandemia en primero básico, por lo tanto, probabilidades de leer así online no había ninguna, las clases eran cortitas, todo lo que ustedes saben. Por lo tanto, este es un tema en el que yo soy especialista, por lo tanto le enseñé a leer y a escribir yo. Me senté con él y trabajé en base al Leo primero, qué sé yo, enfoque interactivo, el modelo equilibrado, método equilibrado, pero solo le enseñé la imprenta. ¿Qué es? En carro. Van a escribir en carro cuando escriben todo pegado. Eso es escritura en carro. Todo pegado. Entonces, claro, él estaba teniendo un problema de conciencia léxica. Tenía problemas en identificar dónde terminaba una unidad y empezaba la otra. Entonces, un niño que escribe en carro, escribe así. Entonces dice, mi mamá me trajo un plátano. ¿Ya? Eso es escritura en carro. Entonces deja un espacio, pero ese espacio no lo veía. Y esta porque los niños cuando empiezan a escribir tienen que hacer un ejercicio de ubicar el tamaño. Entonces ya había logrado un tamaño de letra con la mano imprenta adecuado al tamaño de la hoja. Ese es todo un desafío para los niños. Los niños escriben grande, ¿cierto? Les cuesta hacer este ejercicio de la escala del cuaderno. Una letra hermosa, pero todo pegado. Cambio de estrategia. Vamos a escribir en mano imprenta. En manuscrita, perdón. Y cuando empieza a escribir en manuscrita, aparece la conciencia léxica. Empieza a entender que esa termina ahí y esa termina acá. ¿Ya? Dígame. No, muy interesante tu pregunta. Partió de nuevo con una manuscrita de este tamaño, y su letra en esta, así de chiquitita. Todo de nuevo, ya, todo de nuevo. Por lo tanto, hay quienes dicen que la manuscrita, tiene un efecto en la comprensión del niño, que hay unidades de palabras. ¿Ya? Porque aquí, claro, todo tiene un espacio entre medio, po. Todo tiene un espacio entre medio. ¿Ya? Entonces, claro, yo había fallado en mi método con él en el desarrollo de la conciencia léxica. Fallé ahí, en el apuro, ¿cierto? En que aprendiera rápido, etc. Entonces, sigo para acá. Duda, Maripi, te escucho. Profe, fue hace un rato. Sí, La Maripi, perdón. respondió. Dígame, la escucho, la escuchamos. No, fue la que ya le hice. Ya, perdón, quedó escrito ahí, pensé que tenías otra duda. Ya. Acá hay otras definiciones, ya esa la habíamos visto, ya. Bravo define la conciencia fonológica como la toma de conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral, su dominio, el dominio de diversos procesos que los niños pueden efectuar conscientemente sobre el lenguaje. Vamos a dejar ahí. Y entonces, ¿cierto? Estamos aquí situados. La primera clase yo les mostré esto mismo, pero en un cuadro donde les decía, el desarrollo del lenguaje implica
conciencia morfosintáctica, conciencia semántica, pragmática y fonológica. Estamos ahora específicamente en la fonológica. Y estamos diciendo que esto es una habilidad metalingüística. Es decir, no es usar el lenguaje, porque los niños usan el lenguaje, se comunican. Sabemos que los niños no tienen problema en ese ámbito, salvo que tengan algún tipo de trastorno asociado, ¿cierto? Sino pensar sobre el lenguaje. Ejercicio del Leo I cuando decía, marca con un círculo cuáles comienzan con este sonido, A. ¿Ya? Es pensar sobre el lenguaje. Mismo ejercicio. La palabra caballo, ¿qué sonidos tiene? ¿Ya? El ejemplo ahí es complejo porque ese sonido tiene múltiples representaciones en grafía. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando yo hablo, hago uso de mi conocimiento de las palabras, les doy nombre, busco en mi memoria de largo plazo, ocupo el lenguaje. Esto es natural, no es consciente. Hablo, construyo oraciones, discurso. Pero cuando reflexiono sobre el lenguaje, este es un ejercicio de distanciamiento de la palabra, no para usarla con significado, sino para pensar en ella en tanto sonido. ¿Ya? Esa es la representación allí de lo que implica. Y entonces, fíjense ustedes que esta conciencia fonológica se compone de subhabilidades. La conciencia de rima, por eso es que son tan importantes las canciones en la etapa, ¿cierto?, de la educación inicial. Las canciones, y usted busca canciones que riman, trabaja canciones que riman. Primero, porque aumentan la recordación. Es más fácil acordarse y aprenderse una canción cuando la canción rima que cuando es una canción disonante. ¿Ya? ¿Cuántos golpes de sílaba tiene? ¿Con qué sonido comienza? Que es el fonema, el concepto de sílaba. ¿Qué sonidos hay? ¿Qué palabras se forman con estos sonidos? Etcétera. Entonces, fíjense ustedes que hay un tránsito desde el uso a la reflexión. Esto es ideas que ya hemos dicho. Ya. Fíjense ustedes que aquí hay una idea importante para quienes la están viendo en cámara. ¿Por qué debo ser capaz de reflexionar sobre los sonidos de las palabras? Porque el audio tiene su correspondencia en el escrito. Y es súper relevante y es súper evidente cuando un niño ha sido potenciado y estimulado en su conciencia fonológica en la etapa de la educación inicial. ¿Ya? Y entonces, en la evaluación inicial, la profesora o el profesor de primero básico lo que hace es trabajar conciencia fonológica las primeras semanas y ya está. O sea, no la sigue trabajando todo primero básico. En la medida en que los niños tienen, ¿cierto?, han tenido una estimulación en esta área. Entonces, aquí me voy a saltar y voy a ir a esta. Fíjense ustedes que hay una ruta que se ha definido de acuerdo a las edades. Entre los 3 y los 4 años aparece, ¿cierto?, la posibilidad de que los niños reconozcan o trabajen sobre su conciencia léxica. Que es decir, ¿cuántas palabras estamos diciendo? A los 4 o 5 años es posible, ¿cierto?, estimular el desarrollo de la conciencia silábica, y entre los 5 y los 6 años la conciencia fonémica. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Nosotros vamos a trabajar con las tres conciencias, pero vamos a trabajar desde esta etapa en adelante, entre los 4 y los 6 años. Fíjense usted el concepto que dice acá, dice, según las edades se entrena en una de las conciencias. Aquí yo puedo decir, mira, yo voy a decir un búho. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los búhos? ¿Quién sabe? Ululan. Ululan, muy bien.
Muy bien, Almendra, ululan, ya. Un búho ulula. ¿Cuántas palabras he dicho? Un búho ulula. ¿Ya? Dime tú cuántas he dicho. Vamos contándola. Puede que los niños no sepan contar a los 4 años. Un búho ulula. Conciencia léxica. Tan importante para la escritura después. Fíjense ustedes ahora, cuando yo me adelanté con el ejemplo de mi hijo, ¿cierto? Ustedes pueden entender que la conciencia léxica es fundamental para la lectura y la escritura, sobre todo para la escritura, porque le permite entender a los niños que hay unidades que se van sumando, ¿cierto? Y que componen un texto, una oración, una frase, y que son unidades independientes, ¿ya? Conciencia silábica, ya sabemos lo que es, ¿cierto? Es esta segmentación. Y la conciencia fonémica, que fíjense ustedes que es la de más tardío trabajo, porque implica una capacidad analítica mayor de parte de los niños. Ya, veamos en detalle, dice acá, los componentes de la conciencia fonológica. La primera que se debe entrenar y estimular es la conciencia de rima. ¿Por qué? Porque permite que los niños pongan atención, fíjense ustedes, pongan atención en las palabras. Todavía no es necesario que las segmenten, todavía no es necesario que nos digan con qué sonido inicial empieza, pero ponen atención sobre las palabras. Estimula la capacidad de los niños de atender a las palabras de la lengua. Entonces, fíjense ustedes que aquí, ejemplo, este me causa un poco de esperico. Este trabajo, miren. Ah, ya, este es un... Sí. Escúchenlo. Fíjense ustedes cómo trabaja la rima. Ya, eso me causa un poco de contradicción el tonto perico, porque es un niño en el fondo que, no sé si es un ejemplo que yo usaría, pero lo uso para mostrárselo a ustedes. Si ustedes se fijan, la capacidad de aprender canciones muchas veces está mediada por la calidad de la rima que tienen, ¿ya? Y esto ocurre cuando pretendemos que los niños, ¿cierto?, se aprendan poemitas breves para declamarlos, para decirlos el día de la mamá, para decirlos en alguna actividad especial, y evidentemente buscamos e intencionamos aquellos cuya rima permite el recuerdo, ¿ya? Aquí vuelvo a... Tengo abierto 2 veces el PPT, acá. Algo más actual. Yo amo lo escandaloso. Algo más actual, mucho más rápido, fíjense ustedes, mucho más difícil, pero que tiene rima también. Felicidad, libertad, soledad. Ya. Eso hace ¿alguna de ustedes hace hip hop? ¿Por aquí?
¿Hay alguna hip hopera o no? Bueno, ¿qué hacen los cultores del hip hop? Pues tienen palabras aprendidas ya que usan e incorporan cuando hacen, ustedes han visto que parece súper difícil esos desafíos de hip hop, donde van y se enfrentan en competencia y hay un tema, entonces empiezan a hip hopear de la nada, o sea, empiezan a improvisar. Pero esa improvisación tiene también su muletilla, palabras que ellos saben que riman y que las van metiendo, ¿sí o no? Usted sabe. Las van metiendo, porque genera, fíjense ustedes que en este dice felicidad, soledad, ¿cierto? Va marcando la rima. Ahí hay un ejemplo que es distinto al del pobre, del tonto perico, pero que en el fondo, ¿cierto?, genera la misma idea. Dígame, acá y después allá, diga. Sí, sí, pues. Sí, la capacidad de rima es increíble, increíble. ¿Alguien más? Ah, las payas, pues. La paya es por esencia una rima de naturaleza popular. ¿Ya? Es una rima de naturaleza popular en su tema, digamos, en el tema. Nadie va a hacer paya acerca, no sé, de la hermosura a un cuadro, sino que hacemos acerca de la cotidianidad. Acá hubo un concurso de payas, pues no sé si ustedes participaron, o fue en básica, no sé. Vi ahí en Instagram que había un concurso de payas. Sí, sí hubo uno. Ya, entonces tenemos conciencia de rima como un elemento que te permite hacer este primer análisis. Fíjate qué palabras se parecen. Entonces digo felicidad, soledad, queque. ¿Cuál no se parece? ¿Cuál no se parece queque? En ese simple ejercicio, tú estás trabajando conciencia fonológica, estás haciendo que el usuario de la lengua, niño o niña, reflexione sobre la misma. Ya, entonces ahora yo te digo, ¿cierto? Camión, te digo balón, dime tú una hora que suene así, como camión y como balón. ¿Ya? O le digo camión y tú me dices otra de las que están acá, ¿cuál se parece a esta? Esa es conciencia de rima. Es el primer paso para acercar a los niños a esta reflexión sobre la lengua. Luego viene, lo veíamos, entre los 3 y los 4 años, el desarrollo de la conciencia léxica. Estimadas, esto es fundamental para que los niños puedan leer y escribir. La conciencia léxica implica reconocer cuántas unidades léxicas se escuchan. Fíjense ustedes que yo tengo aquí dos, esto es muy parecido a lo que estaba, fíjense ustedes que yo les mostré en el Leo primero, dictado de frases. 1, 2, 3, yo te digo una oración, te digo, mi gato se llama Benito, y tú pinta cuántas palabras escuchas. Mi gato se llama Benito, ¿ya? Algún niño puede creer que, por ejemplo, se llama todo junto, se llama. De hecho, es muy probable que los niños escriban juntos al principio, se llama Benito. A ver, ¿qué es lo que había acá? Este primero les voy a mostrar. Esto lo van a tener que hacer ustedes. ¿Se manejan con Live Worksheet? ¿Lo saben usar? Ya. Aprenderemos a usarlo. Esto es súper fácil. Aquí no hay que tener un supercomputador porque son unas plantillas que uno las hace en línea. Esto, aquí, fíjense ustedes que uno puede usar. Después yo les voy a mostrar cómo se utilizan estos recursos en Live Worksheet. ¿Cuál es la gracia del Live Worksheet y por qué yo lo solicito? Y es porque se puede poner audio. Miren, fíjense ustedes que le damos a un niño un dictado de frases. Niño no escribe ni lee, ojo, no escribe ni lee, eso no hay que olvidarlo, no escribe ni lee. Pinta entonces una barrita, una por cada sonido. Entonces dice, dictado de frases, el niño ha de hacer una X o una barrita por cada palabra que se diga. La gracia del Live Worksheet es esta. La niña come. Esa es. Que solito transforma
un texto en audio, porque el desafío del material que van a diseñar ustedes es que no debe estar pensado en un niño que lee, es en un niño que no lee. Ahí está el mayor desafío. Ya cuando estén construyendo se van a dar cuenta. Entonces decimos, la niña come. El perro juega. El perro juega. La abuela compra pan. La abuela compra pan. Mi hermano quiere jugar. Mi hermano quiere jugar, ya. Y aquí hay más, fíjense ustedes que después uno le pone, aquí me va a arrojar que me faltaron, ¿cierto? Comprobar mis respuestas. Yo puedo enviar mis respuestas al profesor también. Aquí me va a poner un 4 de 10, ¿ya? Esta es una plantilla súper rápida de usar. Yo les voy a enseñar cómo se hace. No se preocupen porque la van a tener que usar. Y esto es conciencia léxica. Solamente tienes que reconocer cuántas palabras había en la oración que escuchaste, ¿ya? ¿Ah? Me da el puntaje, solo el puntaje. Y aquí, ¿qué es lo que hay? A ver, revisé que todos los links estuvieran funcionando esta mañana. Un segundo salario sin esfuerzo. Invierta en Coca-Cola. Ah, ya. Esto lo puse acá pensando en niños que ya leen. Se trabaja lo mismo. Este es para trabajar rima, me quedó mal pegado acá. O para trabajar sonido inicial, o para identificar palabras que son iguales. ¿Ya? Ya. Sigamos avanzando. Ya. Este, por ejemplo, está sobre conciencia léxica, está en el material del ministerio. Fíjense ustedes, dice, juzgar la duración acústica de las palabras, largas y cortas. Este es para conciencia léxica. ¿Cuál palabra es más larga? ¿Tren o mariposa? También es conciencia léxica. Fíjate cuál dura más. Mariposa, tren. Esa es más larga. ¿Ya? Entonces yo puedo trabajar también con la longitud de la palabra. Acá, mismo ejercicio del live worksheet que les acabo de mostrar, pero puesto en esta forma, segmentación de frases, oraciones. ¿Cuántas palabras hay en los niños pintan? Fíjense ustedes que es la misma lógica. Luego los niños pintan con témpera. Conciencia de sílaba. Tiene que ver con esta segmentación silábica. Pedirle a los niños que nos digan cuántas sílabas tiene una palabra. Ejemplo, espirales. Y ahí generalmente, ¿cierto? Uno se apoya con el aplauso. Espirales. También vamos a ver en detalle después cómo se trabaja esto. No es que la sílaba aparezca así espontáneamente. Y evidentemente se trabaja a este nivel, al nivel que van a trabajar ustedes, con palabras que tienen sílabas, ¿cómo se llaman? Sílabas libres, ¿ya? Porque hay después, la trabajan los profesores de educación básica, unas que se llaman sílabas trabadas, que son, por ejemplo, estas, que son las que a los niños más les cuesta aprender. Por ejemplo, trapo. Esta es súper difícil. ¿Ya? Estas, miren, track. Son las sílabas trabadas. O sea, no todas las sílabas son tan fáciles como espirales. Ahí dice espirales. ¿Ya? Después se trabaja con otro tipo de sílabas. Por ejemplo, cuando yo digo hábitat, fíjate cómo termina esa sílaba. Bueno, eso no lo alcanzan a ver ustedes, pero ahí vamos a trabajar con sílabas directas, ¿ya? Sílabas directas. Casa, perro, etc. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja? Por ejemplo, identificar la sílaba que se repite en dos palabras distintas. ¿Qué trocito suena igual? Por ejemplo, yo digo explanada y plano. Esta no se trabajaría con niños pequeños porque también tiene una L entre medio, pero es para ejemplificarles.
Juegos de tipo veo o cadena de palabras a través de sílabas. Ejemplo, veo una cosita que comienza con el trocito pla. O cadenas de palabras, por ejemplo, escayola, lazo, zorro, ropa, paloma. Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras. Ordenar las sílabas para formar una palabra. Por ejemplo, ya, torti. Y tienes que ordenarla para formar una palabra. Tipo, hay un juego, creo que pasa palabra, no sé dónde, les hacen ordenar sílabas. Acá yo les he dejado un link súper bueno en atención a la hora. Este link las va a derivar a esta página, evidentemente con los niños con dislexia, este trabajo se vuelve fundamental, donde ahí hay muchos ejercicios para cuando tengan que construir su batería, porque lo que van a tener que hacer es una batería de conciencia fonológica, un material que les quede luego para trabajar, ¿cierto?, este ámbito. La vamos a hacer en dos formatos, porque ya me está pillando la hora. La vamos a hacer en un formato digital y la vamos a dar la posibilidad de hacerla también en un formato en material concreto. Ustedes van a elegir, porque como tenemos un grupo que está permanentemente online y para ustedes a lo mejor, porque esto se hace en grupo, va a ser más fácil también hacerla online, pero quien quisiera hacer material concreto para quedarse con él, también lo puede hacer, ¿ya? Así como esa rueda que les acabo de mostrar, donde hay un animalito, etc. Esta es una pega larga, estas baterías toman harto tiempo. Ya, les voy a mostrar aquí algunos recursos más. Asegúrate de llamar la atención. Esto es solo conciencia de sílabas, miren. Entre 4 y 7 años. Dos sílabas. Esto, por ejemplo, se puede hacer en... ay, se me fue el nombre del otro recurso que hemos usado tanto para hacer cosas. No es el Genially, es el... Ya, pues, no han construido ningún recurso. ¿Canva? Esto lo pueden hacer también. Lo pueden hacer, ¿ya? Hombre de niño. Lo pueden hacer. Yo les voy a enseñar cómo hacer todos estos recursos. Esta, la Dislexia Net. Live Worksheet. Live Worksheet. Esta, miren. Ustedes ponen aquí Live Worksheet, live. Ahí está. Live Worksheet. Miren, todo esto es para segmentación silábica. Live Worksheet. Generador de fichas interactivas. Aquí hay miles de fichas interactivas, miles que hace la gente y las va dejando allí. De hecho, es muy probable que haya muchas, ¿cierto? Y aquí uno pone fichas interactivas, crear fichas, hay un tutorial, hay un video tutorial y hay una posibilidad de empezar, se tienen que hacer una cuenta y nada más. Les voy a enseñar a usar todos estos recursos. Y el otro es ¿cómo se me olvidó el nombre? El WordWall. Me van a decir que no han usado el WordWall. Estoy en shock. El WordWall que les permite hacer todas estas actividades. Una rueda, sopas de letras, abre la caja, los topos, hay uno de los topos tan lindo. No, Uno le va profe, para pegando unos nada. topos que van saliendo. Prueba del azar, cuestionario, pares iguales. Este, por ejemplo, así. Entonces ustedes ponen aquí los pares iguales. Aquí está mostrándoles un ejemplo nomás. ¿Ya? Entonces ahí. Ya. Todo esto se los voy a enseñar a usar para que hagan los recursos. Ya. El que más, mire, por ejemplo, la ruleta. ¿Dónde están los topos? Ya.
Ahí está ese. Y por último, ¿cierto? Ahora, soy Julio. Trabajar la conciencia fonológica del movimiento. Para ello, vamos a necesitar 4 folios con el número del 1 al 4 y las huellas del niño dibujadas. Esto para niños pequeños. Tarjetas con el vocabulario que queramos trabajar. Y además, pondremos en la pared los números del 1 al 4 para que el niño pueda dejar en su lugar correspondiente. Le enseñaremos la tarjeta y le preguntaremos al niño, ¿qué es? Do. Lo haremos cogiéndole las manos. Venga, vamos a saltar. Do. Y ahora colocaremos la tarjeta en el lugar adecuado. Muy bien. Un cerdo. Listo. ¿Ah? Existen 6 grandes métodos para aprender. Espere. Algo se me quedó funcionando. Ya. No importa. Si estamos trabajando, por ejemplo, conciencia silábica, no importa. No importa. Ahora, a lo mejor habría que evitar. Yo, cada vez que me encuentro con eso, digo ya, superémoslo si es balón, pelota. Si lo que estoy haciendo es segmentación silábica, este tiene 2, este tiene 3, estoy trabajando sobre la reflexión sobre el uso de la lengua. ¿Ya? No hay problema. ¿Cuándo se complica eso? Cuando a lo mejor yo necesito la palabra exacta porque va a rimar con otra. Y allí, entonces, por ejemplo, yo sugeriría poner otra imagen. ¿Ya? Sí. Pero en nuestro caso, abajito salían las palabras que... Para la educadora, claro, sí, específico. Esa es otra alternativa, Además, hoy día los niños, ustedes saben que son hablantes menos chilenos que hace, no sé, 20 años cuando ustedes eran chicas. Los niños hoy día hablan discoveriquense, po. ¿Sí, po? ¿Ah? Claro, hoy día hablan, sí, pues. Exactamente, violeta, morado, o dicen pasto y dicen césped también. Sí, pues, sí. Y dicen, ¿cuál es la otra palabra tan mexicana que usan los niños hoy día? Güey, dicen güey, los niños dicen, ¿qué pasa, güey? ¿Eh? ¿Ah? Claro, justamente. Sí, le dicen banana. Hoy día ese es el mejor ejemplo. Los niños hoy al plátano le dicen banana. Y a mi hijo, por ejemplo, dice aguacate. Dice aguacate. Aguacate. Porque solo en Latinoamérica, solo en Chile le decimos palta. Y en Perú. En el resto le dicen aguacate. Dicen un aguacate. Güey, un aguacate, güey. Ya entonces son discoveriquienses los niños hoy día. Ya entonces, ya. Termino con conciencia entonces fonémica, que es la última. Creo que no hay una diapo antes. No. Conciencia fonémica, entendiendo el fonema como la unidad lingüística oral menor, el punto máximo de conciencia, fíjense ustedes, el punto máximo de conciencia, que requiere más capacidad analítica, por eso estaba entre los 5 y los 6 años. No implica que los niños conozcan todos los fonemas. Para decir que tiene conciencia fonémica no se requiere conocer el abecedario. Implica que comprendan que podemos encontrar sonidos aislados en cada palabra. Esto es metalingüístico, ¿ya? Esto es lo propiamente metalingüístico. ¿Cómo funciona esto?
Por ejemplo, encuentra la palabra intrusa. Si esto estuviera en un live worksheet, si ustedes me presentaran este ejercicio sin sonido, yo les diría, esto no corresponde para niños de la edad con la que van a trabajar ustedes. Porque el niño no lee. Usted puede decir, ah, pero va a mirar aquí. No. Si aquí hay un sonido que dice Noria, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto? También hay un problema semántico, porque para nosotros la noria es un pozo. La noria aquí es ¿cómo le llamamos nosotros? La rueda de Chicago. Miren el nombre que le ponemos, pues rueda de Chicago. ¿Cómo? Ah. Miren la diferencia, ahí está la brecha, ahí está la brecha. Ruedas de la fortuna, ¿de dónde sacaron eso? Si esto se llama rueda de Chicago. Entonces, supongamos que aquí hay un botoncito que el niño aprieta y dice, ya, rueda de Chicago. Dice Noria, naranja y lápiz. Entonces tú tienes que identificar la palabra que tiene este sonido intruso. ¿Ya? Ahí hay una forma de trabajarlo. Acá, fíjense ustedes, en análisis. Vamos separando, así se les enseña, a propósito, así se les enseña a escribir a los niños. Se parte de la palabra completa, cuchara, se hace la segmentación silábica y luego se hace la segmentación fonémica. Y aquí, por ejemplo, si les estamos enseñando la P, y acá dice, por ejemplo, Pepe, porque hay una lectura previa que habla de Pepe, ¿cierto? Pepe el payaso, ¿ya? Se hace la segmentación silábica, se hace la segmentación fonémica para que el niño vea cómo se representa este sonido nuevo, que es Pepe. Entonces, fíjense ustedes que ahí aparece también la posibilidad de hacerlo analíticamente. Y aquí miles de ejercicios para trabajar conciencia fonémica. Acá hay varios, por ejemplo, identifica para sílabas, cuántas sílabas. Aquí les dejé una gran cantidad de ejercicios que ustedes después pueden volver a revisar. Entonces, entendido esto, que está en el plano más bien teórico, lo que vamos a hacer el lunes es ver cómo vamos a hacer el diseño. Para el lunes yo voy a enseñarles a usar los recursos. Les voy a enseñar a usar el WordWall. Hay una versión gratuita donde hay muchos recursos que ustedes pueden usar en la versión gratuita. Después siempre hay una versión de pago que les permite otras cosas. Por ejemplo, subir en línea, pero no queremos hacer eso. El Live Worksheet tiene todos los recursos gratuitos y les permite hacer plantillas, y les voy a mostrar ejemplos de material, que se los mostré un poquito a comienzos de año, pero voy a buscar las mejores para mostrarles. Y este es un trabajo que se hace en grupo, yo diría 4 a 5 personas, que tiene 2 etapas. Una primera entrega que es un avance, sobre el cual hay una nota que recibe retroalimentación, y la entrega final, que es por ahí por noviembre. Para esto van a tener un buen tiempo para la fase de diseño. ¿Ya? Eso. Preguntas acá. El lunes, importante que tengan sus grupos ya así definidos. Ya, si somos 3, ya no importa. Si somos 5, ya no importa. Si somos 7, ya es un tumulto. Eso es un tumulto. ¿Ya? No, 6 es mucho. Ahora, grupos mixtos también, es decir, no tienen por qué pensar en que solo se tienen que juntar con quienes están viniendo a clases presenciales, pueden hacer grupos con los grupos con los que han venido trabajando, de los cuales muchas compañeras están hoy día en línea. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta ahí, estimadas? Ya, si no, nos vemos el lunes entonces en el horario habitual de clases online. Voy a parar la grabación.